en esta mañana tomen sus lugares, por favor, y van abriendo su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14. Estoy hablando de algo que es sumamente importante para la iglesia, para los hijos de Dios, el conocimiento pleno de Jesús, muy importante. En esta quinta etapa quiero en esta ocasión hablar acerca de Cristo, un sacerdocio eterno. En mi mensaje anterior estuve hablándoles acerca de la bendición sacerdotal o de la bendición del sacerdocio que los israelitas recibieron de parte de Dios. Y cómo vamos a enlazar cómo el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio de los levitas. Y aquí en esta ocasión vamos a hablar precisamente de un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia, donde dice: y salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, por supuesto, cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban en el valle de Shaveh, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a pararle ahí para poder continuar. Bueno, vamos a leer versículo 19. Y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto y poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham todos los diezmos de los despojos que había obtenido acerca de la victoria que tuvo sobre estos 5 reyes. Y vemos en el momento en que aparece el rey de Sodoma, inmediatamente después también aparece un personaje misterioso que la Biblia dice llamarse o dice llamarle Melquisedec. Y se para, enfrente de Abraham, y Abraham inmediatamente al verlo se inclina delante de él y le da los diezmos de todo el botín que había conquistado. Si nosotros vemos esta porción que leímos, podemos darnos cuenta y observar la diferencia entre el rey de Sodoma y entre el rey Melquisedec. Cómo Abraham rechaza al rey de Sodoma y se inclina hacia Melquisedec. Este personaje, Melquisedec, se menciona en 3 ocasiones en la palabra de Dios. La primera vez la vemos aquí en Génesis, versículo 14. Y 900 años después, fíjense ustedes el lapso de tiempo, en el Salmo 110, versículo 4, donde el rey David dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero esto no para ahí, sino que 1000 años después vuelve a aparecer este personaje Melquisedec en el libro de los Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 5:6, nuevamente surge este personaje donde dice: tú eres sacerdote eternalmente, según el orden de Melquisedec. Y significa Melquisedec, rey de justicia. Melquisedec es en el Antiguo Testamento
el que ha sido, escúchenme bien para que ustedes vayan comprendiendo bien este mensaje, fue el único que fue rey, profeta y sacerdote. Es en el Antiguo Testamento el único personaje que tenía estos tres ministerios. ¿Por qué podemos nosotros hacer la diferencia para comprender algo muy importante? El rey era el que los gobernaba a los israelitas. El profeta anunciaba y el sacerdote los acercaba a través del sacrificio a Dios. Y vemos que este Melquisedec tenía estas tres cualidades, estos tres ministerios que no los podían tener los sacerdotes, porque su oficio era ser sacerdote, que no lo podía tener el rey porque él solamente estaba para gobernar, ni tampoco lo podía hacer un profeta. Por ejemplo, vemos que Samuel tuvo que regañar y reprender duramente a quién por querer usurpar un puesto que no le correspondía. Saúl. Acuérdese, porque es muy importante entender el oficio que cada uno desempeñaba. Pero aquí aparece un misterioso personaje que es las tres cosas al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces vemos a través del tiempo que Cristo es el único que llena estas tres cualidades y estos tres ministerios. Y también no solamente vemos que Cristo puede poseer o tener esas tres cualidades, sino que dice la Biblia que aquellos a los que Él ha rescatado con su sangre preciosa, a nosotros, todos nosotros los que tenemos a Cristo en nuestra vida espiritual, también tenemos estos tres oficios. Dios hace de cada cristiano un rey, un sacerdote y un profeta. Y no estoy hablando de los gurús de ahora, no. No estoy hablando de eso. ¿Saben por qué? Porque profeta no significa simplemente anunciar eventos futuros, sino también significa declarar el consejo de Dios. Para que ustedes aprendan la diferencia entre aquel que dice que es profeta y dile, ¿de cuál eres? ¿Del que anuncia o el que declara el consejo de Dios o el que tumba gente? Porque los profetas que anuncian el evangelio hablan la palabra de Dios. A nosotros nos dio el don, el Señor, de poder predicar, de poder anunciar las virtudes, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos linaje escogido. Es precioso esto. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Mire cuántas flores nos echa Dios. Para que anunciéis, ahí está la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz, en la que ahora estamos por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que no solamente Melquisedec es el rey y profeta, sino que también es el primer sacerdote mencionado en la Biblia, en la palabra de Dios. Es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. ¿Quién era Melquisedec en realidad? Eso es precisamente lo que queremos comprender, porque queremos entender y comprender cómo es que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno.
y que venía según el orden de Melquisedec. Subrayen esto, pongan en su mente, venía del orden de Melquisedec. La razón por que les recalco esto es porque para que ustedes puedan entender este mensaje, vamos a abrir esas dos fuentes importantes de conocimiento. ¿De dónde venía el sacerdocio levita y de dónde venía el sacerdocio de Melquisedec? Melquisedec era un tipo de Cristo y representaba el sacerdocio eterno. Por ejemplo, cuando Dios les dio las leyes a Moisés, número uno, les dio las leyes morales. Número dos, les dio las leyes ceremoniales. Y a través de esta forma, Dios les enseñó cómo deberían de entrar al tabernáculo y cómo ellos podían ofrecer presentes y sacrificios para recibir solamente el perdón temporal que solamente cubría el pecado. Y también les dio las leyes civiles. Y Dios les dijo: así es como ustedes deben de gobernarse civilmente. Y en las leyes ceremoniales había un sacerdocio. Y que este sacerdocio solamente lo desempeñaba una tribu, la tribu de Leví. Y no podía decir otra tribu, pues el Señor me llamó para que yo fuera sacerdote. No, Señor, relájese, tranquilo. Dios ya solamente ordenó a los levitas. ¿Verdad? Como pasa en este tiempo. Necesitamos entender que Dios estableció este sistema y solamente y exclusivamente los levitas, o sea, la familia de Aarón y sus descendientes, podían desempeñar el sacerdocio. ¿Qué significa sacerdote? Es la palabra del griego que es airesis y significa el que intercede o el que media entre el uno y el otro. Y es precisamente esta función la que desempeñaba el sacerdocio levita. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1 al versículo 4, vemos cómo Dios instituyó única y exclusivamente a la familia de Aarón. Dios le ordenó a Moisés: dile o allega a tu hermano Aarón y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Y harás para ellos vestidos sagrados. A Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, en quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón para congregarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos, y menciona cada uno de los puntos importantes que debería tener la investidura del sacerdote. Estos sacerdotes, para poder entrar y ministrar en el tabernáculo, no podían ir vestidos como ellos quisieran. No podía decir: pues ahora me pongo mi traje de charro para ir a administrar. No, porque no era el orden de Dios. No podían vestirse como ellos quisieran. Dios instituyó la forma en que ellos deberían de vestirse para poder entrar y ministrar en el tabernáculo. No era como ellos quisieran, porque esto no era el diseño de Dios. Dios no había diseñado que fuera como ellos quisieran. Y esto nos enseña que Dios se fija en cada uno de los detalles. La forma en que oramos, la forma en que adoramos,
la forma en que servimos y hasta la forma en cómo nos vestimos. Sí, Señor. Pues ¿usted cree que Dios no se fija en eso? Si Dios hubiera dicho, pues vístete como quieras y vente, Aarón, y entra al lugar santísimo. No, Dios por alguna razón instituyó y que se tuviera cuidado de que al entrar en su presencia, nosotros cada una de estas áreas de nuestras vidas las aprendamos y tengamos cuidado de cómo nos allegamos a Dios. Y es como dice, no como nosotros debemos hacerlos, o sea, no es de nosotros la alternativa, sino que Dios dijo, tiene que ser de esta manera, y quedó establecido que así fuera. Y la razón es porque su vestidura le cubría completamente la carne al sacerdote. O sea que debe de cuidarse que no se vea mucha carne, de cuidar de que delante de la presencia de Dios, del cual tú sirves, estés consciente de la importancia que tiene la suministración espiritual a la cual cada uno de nosotros nos estamos sometiendo cuando servimos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es santo, y el que se allega a Dios también tiene que practicar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente que Él rechaza la soberbia, pero le da gracia a los humildes, a los que se allegan a Él con un corazón puro, verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Así es como nosotros tenemos que allegarnos a Dios. Su vestidura les cubría la carne desde los pies hasta la cabeza, para poder ministrar y para poder entrar a su presencia, y para poder nosotros allegarnos a su presencia. Él es el que pone los términos, no tú ni yo. Él dice las reglas, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no es lo que Dios dice, no es lo que Dios diseñó. No nos toca a nosotros, óigame bien, poner las reglas. No nos toca a nosotros decir, Señor, pues yo sí quiero ir, pero yo quiero que sea así, o asá, o asá. No, existe un orden establecido para poder entrar a la presencia de Dios, y Dios no va a cambiar. En el libro de Números, vayan ustedes conmigo, capítulo 3 del libro de los Números. Vamos a ver 2 versículos, 9 y 10. Capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 del libro de los Números. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Nuevamente Dios diciéndonos que Él constituiría a Aarón y a sus hijos para que ejercieran su sacerdocio. Y si algún extraño de otra tribu, si alguno que dice yo siento el llamado de Dios, dice el extraño que se allegare al lugar donde estaban los sacerdotes para ministrar, ¿qué le iba a pasar? Morirá. Así es. ¿Por qué? Porque Dios es el que establece las reglas y las condiciones para su servicio, pero no para hacernos daño, sino para bendecirnos. No para destruirnos, sino para que nosotros permanezcamos en Él, para que le sirvamos a Él. Entonces, si Dios había escogido a la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio, la pregunta o las preguntas que les van a surgir, o no sé si ya les surgieron o no: ¿por qué
Cristo no era ni de la familia de Aarón ni de la tribu de Leví. ¿Con qué derecho ejerció el sacerdocio? Al ofrecerse él mismo en sacrificio por el mundo. ¿No se lo han preguntado? ¿Estaba violando el mandamiento de Dios? Y les quiero decir que la respuesta está en Melquisedec. Número uno, porque Cristo no pertenecía a un sacerdocio humano. Aquí está la respuesta para poder comprender esto. Sino que pertenecía a un sacerdocio eterno del orden ¿de quién? De Melquisedec. Era un orden distinto establecido por Dios. Cualquiera hubiera pensado que tendría que venir de la tribu de Leví porque Dios les dio exclusivamente a ellos el ministerio del sacerdocio. Y si llegara un extraño y quisiera meterse en ese orden de Dios, ¿qué dice la Biblia que le sucedería? Que moriría. Pero vemos que Jesús no pertenecía o no venía como sacerdote en el orden levita, sino en el orden de Melquisedec. Cristo vino, dice la Biblia, de la tribu de Judá. Entonces no vino ni de la familia de Aarón, sino que vino de la familia de David. Entonces vamos a encontrar la respuesta para poder comprender a qué se refiere esto, y lo vamos a ver en el libro de los Hebreos capítulo 7, para poder esclarecer nuestra mente y comenzar a entender los misterios de la Biblia, de la palabra de Dios, para poder comprender el sacerdocio eterno de Jesucristo, no por el orden levita, sino por el orden de Melquisedec. En el libro de los Hebreos capítulo 7 versículo 13 dice: porque aquel del cual esto no se dice, vean ustedes, comenzamos ya tratando de comprender este misterio. Se lo voy a volver a leer, porque aquel, hablando de Jesús, del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie, absolutamente nadie pudo entrar y hacer los sacrificios en el altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés acerca del sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si aún, dijo Dios, aquí está la respuesta, si alguien se levanta a semejanza de Melquisedec, o si Dios levanta a semejanza de Melquisedec otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento, o de acuerdo a la ley que Dios había establecido cuando le dio las ordenanzas a Moisés, sino que según la virtud de la vida indisoluble, pues se da testimonio de él, de Jesús, y le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Veamos entonces aquí la respuesta, la razón por la que el sacerdocio levita tenía que ver con la existencia temporal. Y aquí es donde está la diferencia entre el sacerdocio levita y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio tenía que ver solamente con la existencia temporal. El perdón era temporal, solamente cubría.
El sacerdocio no era perfecto tampoco en el día de la expiación. El séptimo mes, el mes de Yom Kippur, también era temporal. Los sacerdotes eran temporales, porque morían. Nada, dice la Biblia, nada perfeccionó la ley ceremonial. Nada, absolutamente, porque todo lo que se había establecido en el sacerdocio levita era temporal. Sin embargo, vemos que aún hasta la ley ceremonial era temporal, y Cristo, por el orden de Melquisedec, tenía un sacerdocio no en virtud de la ley, sino en virtud de su divinidad, de su omnipresencia, de su poder y de su virtud. Un sacerdocio que no puede tener fin. No era un sacerdocio temporal. Cuando Cristo vino a ofrecerse en la cruz del Calvario, no vino a darnos un perdón temporal, no vino a darnos una vida temporal, no vino a ofrecernos las cosas temporales, sino que todo lo que ahora Él ofrece es eterno y para siempre, porque estamos dentro de un orden sacerdotal eterno. Y aquí es donde está la gran diferencia. En esta misma porción del libro de los Hebreos 7, vemos en el versículo 26, donde el apóstol dice: porque tal pontífice nos convenía, ¿o no? No nos convenía el temporal, porque hoy ofrecía presentes y sacrificios y la regaba en la noche, y al día siguiente otra vez a ofrecer nuevamente sacrificios para el perdón de mis pecados, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero ahora vemos que a través del orden de Melquisedec viene un sacerdocio que traía todo, absolutamente todo eterno. Por eso nos convenía tal sacerdote o tal pontífice, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día y cada día de ofrecer como los otros sacerdotes los presentes y sacrificios, primeramente por sus pecados, porque eran sacerdotes pecadores, y luego por las necesidades y por el pecado del pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que Cristo esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley o el orden de los levitas constituye a sacerdotes, a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Para siempre y para siempre y para siempre. Él nos limpió de nuestros pecados, de nuestra conciencia, de nuestro corazón, y nos ha reservado un reino eterno al lado de Él cuando Él venga por su iglesia. Y esto es lo que nos mantiene y que lo que nos sostiene para continuar hacia adelante. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Por qué no debía de venir de la tribu de Leví? Porque él venía de un sacerdocio anterior a ellos. ¿Lo había notado? O sea, desde antes de que existiera el sacerdocio levita, ya había aparecido en Melquisedec un sacerdocio eterno. Pero llegó el momento en que no se podía seguir derramando más sangre. Sangre que no quitaba el pecado. Sangre que solamente cubría el pecado. Y Cristo vino e hizo dos cosas diferentes a los sacerdotes levitas. Número uno, que ellos tenían que entrar vestidos
de los pies a la cabeza al lugar santísimo. Tenían que cubrir toda su carne, pero Cristo fue el único sacerdote que al morir en la cruz del Calvario murió sin vestiduras. Aleluya. Sin vestiduras. Dice la Biblia que antes de morir le arrancaron a Jesús sus vestiduras. ¿Se recuerdan ustedes? Y que hasta empezaron a echar suerte sobre ellas. Y se la dividieron y boom, esta para ti, esta para ti. ¿Por qué? Porque era el único sacerdote que pudo entrar al lugar santísimo sin vestiduras. Porque se las arrancaron. La razón es porque Él no tenía nada que esconder. Él era perfecto. Dice la Biblia que participó de carne de pecado, pero sin pecado. Él nació sin pecado. No tenía la semilla del pecado en su cuerpo como la tenemos nosotros, porque su descendencia, su misión, su trabajo era rescatar absolutamente todo lo que se había perdido. Por eso tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús al que servimos. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Número 2, los sacerdotes tenían que ministrar no solamente vestidos, sino que al entrar sin ropa al lugar santísimo, inmediatamente morían. Pero sin embargo, Jesucristo moría como sacerdote, según el orden de Melquisedec, sin vestiduras. Aquí vemos la superioridad del sacerdocio de Jesús comparado con el sacerdocio levita. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Esto es un pleno conocimiento de Cristo. Porque la Biblia dice, por lo cual, Hebreos 10:5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera de mi libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo, sacrificio y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecían según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo postrero para establecer lo primero. Quita lo postrero para establecer lo postrero. En la cual voluntad nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios con toda potestad y gloria. Este es el Señor al que servimos. Porque con una sola ofrenda, dice el versículo 14, óigame bien, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Impresionante. De otra manera, dice 9:26, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, escúchenlo bien, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Por el sacrificio de sí mismo. En el libro 7:23, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer.
Escucho esto. No podían permanecer, no eran eternos. No podían estar eternamente intercediendo por el pecado. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene óigame bien, un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar eternalmente. Esta es la palabra más preciosa. Él puede salvar eternalmente a los que se allegan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Él ahora vivo está. Cantábamos en la mañana, ¿sí o no? Él ahora vivo está. Él está vivo. Él está intercediendo por nosotros. Él está limpiándonos más y más de nuestra maldad. Él está cada día trabajando con nosotros, limpiándonos, cada día con nosotros, intercediendo por nosotros. Y dice el versículo 28, porque la ley constituye a sacerdotes, a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y Hebreos 8:6 por último, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas que las promesas que nos ofrecía el orden de los levitas. Jesús es el sacerdocio eterno. Él está vivo todavía. Él murió y resucitó. Por eso está eternamente. Él está vivo. Él está vivo para interceder por nosotros. Y Jesús dijo: si yo vivo, ustedes también vivirán. Gloria a Dios. Pónganse de pie en esta preciosa tarde. Y vamos a seguir hablando del pleno conocimiento de Jesús. Espero hayan aprendido algo importante en esta mañana. Y que este conocimiento les sirva para crecer y madurar en el Espíritu. Dios bendiga a cada una de sus vidas en esta mañana.